se escuchará buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a Romanos 12:1. Gloria a Dios. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué está diciendo aquí? Busque a Dios, conságrese a Dios, llénese de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No me debo conformar a lo terrenal, a lo humano. Debo renovarme, transformarme en el entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué lindo es cuando usted ya ha entendido la perfecta voluntad de Dios para su vida. Y no solamente entendido, sino dispuesto a cumplir, ¿verdad? Y dispuesto a vivir conforme a la voluntad de Dios. Verso 3. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo que ya mencionamos, nadie debe creerse más de lo que realmente es. Debe ser pensar con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, oiga esto, de manera que teniendo ¿qué? Diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Y empieza, si es profecía, úsese conforme a la medida de fe. Acuérdese que la profecía es el don mayor y a la vez es el que todos pueden ejercer. Lo dice claramente la palabra, ¿verdad? Todos pueden profetizar. Por eso no hay ninguna vanagloria de que como que es especial o es el mejor o el más grande y por eso es. No, es la gracia de Dios y todos lo pueden ejercer. ¿Qué más dice? O si de servicio, en servir. Pero claro, si a usted le dan a escoger, yo preferiría profetizar y no servir. Pero fíjese que al que Dios le dio esa gracia, eso es don de servir, sirve. Y con alegría. Y con gozo. Se siente realizado y feliz sirviendo. Pues para eso estamos todos, ¿verdad? Para servir a Dios. Servir a su pueblo, servir a la obra de Dios, conforme al don y la gracia que Dios nos da, pero prácticamente todos estamos involucrados
en el servir, en el ser útil en las manos de Dios. ¿Qué más dice? O el que enseña en la enseñanza. Bueno, venimos al Señor y hemos sido enseñados en la palabra, la sabemos, y la vamos a compartir al que lo necesita. Pero también el Señor ha llamado a maestros de la palabra de Dios y los ha capacitado. Si en la enseñanza, pues el de enseñar, pues en la enseñanza se requiere paciencia, mucho estudio, preparación. Pero si Dios me llamó a enseñar, debo enseñar. Y la puerta y la oportunidad que Dios me da para enseñar, debo enseñar. Algunos enseñamos en la iglesia, en otras esferas, pero también podemos enseñar a grupos pequeños, podemos enseñar en célula, podemos enseñar en nuestro propio hogar, a nuestra propia familia, etcétera. Hay muchas formas de enseñar. O de una manera personalizada, a alguien que está aprendiendo, que es nuevo, no sabe. Para eso estoy, para eso estamos, para enseñarle al otro. Porque siempre hubo a quien Dios usó para enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Cuando llegamos al Señor no sabíamos nada, ni dónde estaban los libros de la Biblia, mero su contenido. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, Dios usó al pastor, Dios usó a nuestro líder, Dios usó a algún hermano, algún familiar que ya estaba maduro en la fe, ¿verdad? Y que nos tuvo paciencia y nos enseñó. Yo recuerdo a un hermano en un campo blanco en nuestra casa. Después que terminaba de predicar, yo decía: mire, hermano, perdone, fíjese que tengo una duda de la Biblia, ¿será que usted me puede explicar? Claro, me dijo, sentémonos a ver cuál es su duda. Y había mi Biblia: mire, aquí yo no entiendo esto. Decía, mire pues. Y empezaba la explicación. Me sentía yo como el etíope eunuco, ¿verdad? Ahí a los pies de Felipe. Me estaban enseñando. Y como el que lee siempre tiene dudas, ¿verdad? Que no lee no tiene dudas de nada. Y yo le decía: mire, hermano, disculpe, pero tengo otra duda. Perdone que lo moleste tanto. No se preocupe, me alegra que me pregunte, porque entonces ahora sé que usted está leyendo su Biblia, que no la anda cargando nada más para arriba y para abajo, la está leyendo. Y le agradezco a Dios por ese maestro, porque ahí aprendí yo mucho de la palabra. Y antes que habían muchos esos cursos bíblicos, ¿verdad? Por correspondencia, yo escribía a un lado, a otra escuela, a otro instituto, a otro seminario, y de todos lados me llegaba. Yo estudiaba ahí, leía, respondía mis lecciones, y me llegaba por correo mis diplomas también. También ahí aprendí. Y he aprendido de todos aquellos que Dios ha usado en la predicación de la palabra para mi formación. Y alabo y glorifico a Dios por la vida de esos hombres y esas mujeres, que algunos ya partieron a la presencia de Dios y otros todavía están ahí, pero que son de bendición. Siempre hay quien nos enseñe, pero también nos corresponde a nosotros enseñar. Y hay otra generación que está siendo enseñada, y el que es enseñado tiene la responsabilidad de enseñarle a otros. Que Dios nos ayude a cumplir con ese ministerio. Dice aquí: el que exhorta en la exhortación. Algunos toman eso y dicen: yo fui llamado a exhortar, yo sí le bajo la cabeza a cualquiera. Y algunos hasta usan una expresión muy terrible diciendo: yo saco el machete. Hermano, ahí dice la palabra: el que exhorta en la exhortación, el que aconseja en la consejería. Mire, no cualquiera puede aconsejar, porque un mal consejo puede mandar inclusive al infierno a las personas. Un mal consejo puede llevar al fracaso, puede llevar a la ruina.
Tenemos que pedir la dirección de Dios y ver con claridad cada problema y cada situación y buscar la solución y buscar la ayuda para las personas, porque para eso estamos. Y los años y la experiencia de la vida y las experiencias en Dios nos llevan a dar una buena consejería. Por eso no cualquiera, el que exhorta, el que aconseja en la consejería. ¿Y qué más dice la palabra? El que reparte con liberalidad. Este es otro que no mucho le gusta a la gente. A la gente le gusta recibir, pero no dar. Y pide a Dios para amontonar, como aquel que dijo: "Oh, ¿y ahora qué voy a hacer? Los graneros están llenos, hay mucho y está amontonado. ¿Qué voy a hacer? Tengo demasiado". Bueno, dijo, voy a hacerme otras bodegas más grandes, voy a llenar todo, después me voy a sentar y voy a decir: come y bebe porque tienes hasta para llevar a la tumba. Y el Señor dijo: necio, hoy vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que has hecho, ¿para quién será? Si Dios me ha bendecido y me ha dado la bendición de que el que reparte con liberalidad, porque el que va a repartir es porque tiene, Dios lo ha bendecido. Bueno, Dios me ha bendecido, yo puedo repartir en proporciones para ayudar al pobre, al necesitado, y especialmente la obra de Dios. Y como dijo el Señor: no te hagas tesoros en la tierra, donde el orín, la polía corrompe. Hagamos tesoros en el reino de los cielos. Y voy a ir acumulando. Y tiene que ser con gozo, porque si lo doy con tristeza, no estoy haciendo nada. Lo que yo voy a hacer debe ser el que reparte con liberalidad, o sea, espontáneo, libre, feliz. Y si Dios nos da, es para compartir también. Pero algunos retienen, y hay quienes retienen hasta aún lo que es justo y vienen a pobreza, dice. Y hay quienes que reparten con liberalidad y vienen a la abundancia. Por eso es importante leer toda la Escritura. El que preside, el que dirige con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En algún momento de la vida vamos a entender un momento o una circunstancia donde realmente tenemos que hacer misericordia. Lo vamos a entender ahí. Y en nuestras manos va a estar. A veces así Dios lo permite. En nuestras manos va a estar el hacer o el no hacer. Porque está en una posición, tiene el recurso, o Dios lo permite así, y usted es el que va a decidir. Y qué bien cuando hacemos misericordia. Porque tendré misericordia del que tiene misericordia, del que hace misericordia. Regresamos a 2 de Timoteo y dice la palabra, verso 5, 2 de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Habiendo explorado algunas cosas que la palabra nos enseña, nosotros tenemos que poner los pies sobre la tierra y ver a nuestro alrededor, dentro de nuestra propia congregación. ¿Cuál es el ministerio que Dios me ha dado? Y si no me he dado cuenta, tengo que ir a los pies del Señor y decirle: Señor, ayúdame a entender tu voluntad. O como Saulo de Tarso, cuando el Señor se le manifestó, dijo: ¿quién eres, Señor? Y cuando el Señor le dijo quién era, le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Sí, porque él se sentía realizado, él estaba bien en su religión, en todo lo que él hacía, él pensaba que estaba haciendo lo máximo. Cuando el Señor se le manifiesta, dice: ¿y ahora qué?
Se acabó la religión, se acabó todo lo que estaba haciendo, ya no puedo hacer nada de eso, se acabó todo. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Eso es como el que el Señor alcanza a alguien en su vida que estuvo perdido y todo, ahora tiene que cambiar el rumbo de su vida. Y pensar, ¿y ahora qué? ¿Qué le dijo el Señor? Entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Porque a veces nosotros queremos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí quiere que el Señor le hable de una vez. A veces pasa. Y a veces lo mismo que a Saulo, ¿verdad? Entra a la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. ¿Y para qué se iba a quedar sentado con los brazos cruzados, ciego? Se puso a ayunar y se puso a orar. Y después de 3 días el Señor le dice: Ananías, Ananías, ve a tal dirección, ahí está aquel hombre, y le vas a llevar este mensaje. Y cuando llega Ananías, le dice: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que seas lleno del Espíritu Santo y para que sepas que has sido llamado para llevar el mensaje, su nombre, a reyes, gobernantes, a los gentiles, y vas a padecer mucho por la causa de su nombre. Por eso, después de haber comido y de haberse fortalecido, no se quedó esperando años, sino ahí mismo en Damasco comenzó a predicar la palabra. Se fue a llenarse de Dios, a instruirse de la palabra, y fue maestro en Antioquía. Y después de ser maestro, dice que orando la iglesia al Señor, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y se fueron al viaje misionero. Y en uno de esos, ¿verdad?, que Juan Marcos se regresó. Después Bernabé se puso los moños también: si no va el sobrino, no voy yo, porque Pablo, aquel se regresó y no lo volvemos a llevar. Se quedó, pero siguió Pablo y Silas, cumpliendo su ministerio. Ahora nosotros también tenemos que, los que ya sabemos, qué bendición, ¿verdad? Y el que no, tiene que buscar en Dios. ¿Y ahora qué, Señor? De hecho, aunque tiene clara la meta, hay ciertas situaciones en el tiempo, en la vida, que usted tiene que decir: Señor, ¿y ahorita qué? ¿Y cómo? ¿De qué manera? Para que siempre esté cumpliendo el ministerio que tú me has dado. Aquí dice claramente: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y lo que usted tiene que ver en su corazón: estoy cumpliéndole a Dios, me siento satisfecho, estoy haciendo realmente lo que Dios quiere, o no sé. Entonces tengo que buscar qué, pero si sé que tengo que hacer y no lo estoy haciendo, tengo que correr para hacerlo. Antes que el Señor diga: ya no te necesito, te esperé mucho tiempo. Como en un trabajo se solicita tal, y mire, yo estoy interesado, ok, pero voy a volver. No lo van a esperar toda la vida. Si no vuelve a tiempo, cuando llega y dice: ay, mire, ya la plaza está ocupada. Ay, pero ¿por qué no me esperaron? Los programas y los propósitos de Dios se tienen que ir cumpliendo. Si usted no se sube, se queda perdido en el tiempo. A muchos les ha pasado así, pues están así que no saben. Se perdieron en el tiempo. Pero usted no se pierda en el tiempo. Usted siga. Porque Dios siempre tiene cosas nuevas. Dios siempre tiene un plan, un propósito.
y se cumplirá nuestra vida. Y a veces pasan cosas que a veces nosotros no entendemos ni por qué nos está pasando. Pero es porque no entendimos el plan original de Dios, y Dios tiene que, mire, empujarnos hacia ese propósito. Porque nosotros necios para otro lado, para otra cosa. Pero dicen, no es ahí, no es eso, es otra cosa. Y Dios permite ciertas cosas para que se cumpla el plan de Dios. Y cuando nosotros nos queremos salir, así como Jonás, ¿verdad? Jonás, Dios le habló claramente: ve a Nínive, la gran ciudad, y predica de aquí a tantos días, Nínive será destruida. Y él agarró para otro lado. Y Dios tuvo que traer una gran tormenta que casi inunda el barco, lo tuvo que tirar al mar, se lo tuvo que tragar el pez. Y desde allá, desde lo profundo del Seol, dice él, clamó a Dios. ¿Y qué hizo el pez? No lo fue a vomitar allá a Tarsis, donde él se quería ir. El pez lo fue a vomitar a Nínive. Y allá se levantó él para ir a predicar. Cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida. Dice: cumple tu ministerio. Y cerramos con esta parte: he peleado la buena batalla. Oiga eso, hermano. He acabado la carrera, he guardado la fe. Lo está diciendo Pablo. Pero antes, en el verso 6 que nos pasamos, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo tuvo su tiempo, pero ya se iba. Venía el tiempo de Timoteo. Timoteo ya se fue también. Ya se fueron muchos más. Y le repito, es nuestro tiempo aquí en la tierra, porque un día también ya no vamos a estar. Pero Pablo dice: no he perdido el tiempo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Se puede terminar el tiempo y usted no cumplió, o puede ir el proceso y usted cumpliendo el propósito de Dios. Hoy analice usted, dentro de todo lo que hace en su vida: estoy cumpliendo con la familia, estoy cumpliendo con mis estudios, estoy cumpliendo con mi trabajo, estoy cumpliendo con estas metas, estoy cumpliendo aquello. Pero pregúntese: ¿le estoy cumpliendo a Dios? ¿Estoy cumpliendo el ministerio, la carga, el llamado, lo que Dios puso en mi vida? Recapacite y retome el camino para hacer la voluntad de Dios. Les hemos presentado la segunda y última parte del mensaje titulado Cumple tu ministerio. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.